Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Juan Sebastián Espitia Ruiz. Soy del grupo de 112 procesos mecánicos y vengo a presentar tipos de tornos convencionales. El contenido que vamos a ver en esta presentación van a ser 5 temas, que es un torno convencional, para qué sirve, cómo es y aspecto a tener en cuenta de un torno convencional, cómo funciona un torno convencional y tipos de tornos convencionales. Primero, ¿qué es un torno convencional? Un torno convencional es una máquina herramienta capaz de remover materiales a piezas cilíndricas, helicoidales y cónicas, principalmente de cuerpos metálicos, plásticos y maderas, con la finalidad de darle forma a la pieza y requerir unas medidas. ¿Para qué funcionan? Las principales operaciones de esta máquina son cuatro, que son corte, roscado, desbaste y acabado. Para el primero que es corte, se recorta la pieza de trabajo al tamaño necesario o deseado, con remoción de material. El segundo, el roscado, igual, quitando material para la fabricación de tornillos, tuercas, o sea, roscas tipo macho o hembra. Tercero, el desbaste para comenzar a moldear la pieza, quitando grandes cantidades de materiales sobrante, lo que esto implica un desecho de virutas de gran tamaño. Cuarto, el acabado suele hacerse después del desbastado o eliminado de diminutas capas de la superficie de la pieza para obtener un resultado más limpio y brillante de las virutas desechadas, son más pequeñas y más finas. Tercero, cómo es y aspecto a tener en cuenta de un torno convencional. Los tornos convencionales son considerados como máquinas herramientas que al mismo tiempo, dada la complejidad de sus componentes y mecanismos, pero existen algunas especificaciones esenciales que deben ser consideradas al momento de adquirir uno, de modo que los requisitos de producción queden debidamente satisfechos. Los aspectos a tener en cuenta son tres, como es la capacidad de volteo, el peso de barra y el entrepuntos. En la capacidad de volteo depende la capacidad de la máquina de admitir piezas de determinado grosor, es decir, lo que determina el diámetro máximo del material a trabajar. El, el paso de la barra. Este aspecto establece como el radio máximo del eje que se puede utilizar para soportar las piezas a trabajar. El diámetro del agujero del huesillo donde se encaja el eje del soporte. Y por último, el de entrepuntos, que es la distancia que hay entre el shock y el contrapunto, lo que determina la longitud máxima admitida para la pieza que se va a trabajar. ¿Cómo funciona un torno convencional? El funcionamiento de un torno se basa en tres movimientos básicos que son la rotación de la pieza que se le va a remover material, el avance de la cuchilla y la penetración de la cuchilla que es la que le da forma a la pieza. Esto se da de manera simultánea y puede ser regulados por la velocidad, la presión, el ángulo, etcétera, para obtener los acabados deseados sobre la pieza de trabajo. En la rotación, este movimiento hace girar sobre sí misma la pieza que se va a tornear. Esta se monta sobre un eje central. De esta manera, la cuchilla o herramienta de mecanizado puede alcanzarse desde todos sus lados. En el avance, con este movimiento, la cuchilla avanza en línea recta y en paralelo a la extensión a la pieza de trabajo para la cual se va del carro principal. La penetración. Finalmente, la cuchilla se mueve hacia la superficie del material, surcando, penetrando y cortando parte del mismo hasta obtener formas deseadas. Como el resultado de este movimiento se generan con las conocidas virutas o desechos del resto de material. Y los tipos de tornos convencionales son 5, ya que son numerosos los tornos que se utilizan en la industria del mecanizado. Estos sirven para cada uno de ellos para una serie de tareas específicas y cuya aplicación está determinada por una serie de factores como el material que conforma la pieza y su dureza, o la complejidad del mecanizado. Y los 5 tipos de tornos convencionales que voy a presentar va a ser el torno paralelo, el vertical, el CNC, el revólver y el copiador. El primero es un torno paralelo convencional. Este es el principal predecesor de los antiguos tornos, es el paralelo, el que trabaja con un plano horizontal y concretamente sus carros pueden moverse de forma longitudinal y transversal en dicho plano. En él se pueden realizar numerosas operaciones tales como el roscado, cilindrado, mandrina, ranurado, entre otras. Si bien con la aparición de otros tipos de torno más desarrollado, este se ha quedado un poco obsoleto y cada vez se destina más a la realización de tareas muy puntuales y sencillas. El segundo es el tipo vertical. En este caso, el eje está dispuesto en una posición vertical y el plato giratorio sobre el que se apoya la pieza está en plano horizontal. El torno vertical se utiliza para el mecanizado de piezas grandes dimensiones, ya que su tamaño sería más difícil manipularlas en un torno totalmente plano.
En el torno CNC este se trata de un tipo de torno codiciado en la actualidad por su gran eficiencia y precisión porque puede automatizar procesos entre otras ventajas. Los tornos CNC son de gran utilidad para la obtención de piezas en serie y grandes tiradas. Estos funcionan con control numérico computarizado, lo cual es muy preciso. El sistema en el que se puede dirigir el posicionamiento de las herramientas del corte a través de las órdenes completamente automatizadas, lo cual supone una reducción en el tiempo de elaboración de las piezas. Está también el torno revólver, que con este tipo de torno es posible reducir los tiempos de producción ya que permite el funcionamiento de varias herramientas del corte al mismo tiempo, las cuales se insertan en una torreta portaherramientas giratoria. Por lo tanto, un torno revólver es muy práctico de cara al mecanizado de piezas ya que requieren varias operaciones con estas distintas herramientas de corte hasta conseguir un prototipo final. Y por último está el torno más sencillo, por así decirlo, de todos, que es el torno copiador. Tal y como su nombre lo indica, este torno es perfecto para replicar piezas de modelos ya producidos o bien para crearlas a partir de plantillas. Es muy utilizado, por ejemplo, para manipular piezas de base de materiales como es el mármol, la madera y en general son de gran utilidad en el mecanismo de piezas pequeñas y tiradas. Un ejemplo de piezas que se podrían copiar y piezas pequeñas podrían ser las fichas de ajedrez que pues tiene bastante forma. Entonces esta máquina es muy exacta y replica tal cual una pieza de ajedrez en otra y las copia. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.